Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. El video de hoy va a ser la continuación de un video que ya realicé llamado cilindro y cono en proyecciones ortogonales, que si no lo viste te invito a que lo veas, te dejo la tarjetita por acá arriba. En ese video yo te muestro cómo se ubica un cilindro y un cono en el espacio, cómo se construyen en el plano horizontal, en el plano vertical y en el plano lateral. Ahí yo te muestro todo el proceso de construcción y en este nuevo video te voy a mostrar cómo se pintan, atendiendo obviamente a lo que se llama teoría de la iluminación, que si bien era algo que ya veníamos trabajando antes, en los volúmenes que tienen caras curvas, como por ejemplo el cilindro y el cono, el método para pintar cambia un poquito. Así que si te interesa saber cómo se aplica la teoría de la iluminación en este tipo de volúmenes, quédate a ver el video. Va la intro y empezamos. Bueno, para poder explicar esto de la teoría de la iluminación, yo acá tengo un cubo que está ubicado en esta esquina del espacio, esquina que está formada por los tres planos de proyección que ya veníamos trabajando: plano horizontal el suelo, plano vertical la pared frontal y el plano lateral que sería como la pared lateral. A este espacio lo que voy a hacer ahora es agregarle una fuente de iluminación que va a estar representada por este celular. Por lo general hay una especie de acuerdo en cómo ubicar esta fuente de iluminación. En primer lugar, la fuente de luz se coloca por encima de los volúmenes, apuntando a ellos con una inclinación de 45 grados, y también está ubicado de manera oblicua, es decir, en vez de estar frontalmente, se coloca con una inclinación que por lo general también es de 45 grados. Y de esto es que se desprenden las diferentes tonalidades o intensidades de los colores en los volúmenes. Para aquellos que están formados por caras planas, por ejemplo este cubo, se dice que la parte superior del mismo está más próximo a la fuente de iluminación, por lo tanto esta cara se va a ver más clara. La parte frontal va a recibir un poquito menos de luz, por lo tanto la intensidad va a ser un poco más oscura, y lo mismo ocurre con la parte lateral, que va a recibir, en teoría, menos iluminación, por lo tanto se va a ver un poquito más oscuro. Siempre hay que tener en cuenta que esto es solamente teoría, es un acuerdo, un criterio que se establece para después poderlo llevar a los dibujos. Los volúmenes que tienen en su composición alguna cara curva, como puede ser un cilindro o un cono, este criterio se sigue manteniendo, pero la representación cambia un poquito. Ya no se pinta igual que volúmenes con caras rectas, sino que se tiene que hacer un degradé. Si nos fijamos, cuando yo coloco una fuente de iluminación, por ejemplo, la voy a colocar acá para que se pueda apreciar correctamente, esta luz choca contra esta superficie curva y se va a ir oscureciendo hacia los laterales. Según donde yo ubique esta iluminación, es donde va a estar el punto más claro de esa parte curva, y es dependiendo de eso donde se va a ir oscureciendo en los laterales. Por ejemplo, en este caso yo estoy colocando de manera frontal la iluminación, por lo tanto la parte más clara del cilindro va a estar en su parte frontal, y hacia los laterales, para la parte trasera, se va a ir oscureciendo, ¿ok? Lo que nosotros estamos viendo como la sombra. El cilindro además está compuesto por una cara plana, que sería la parte superior y inferior del mismo, y a esta cara yo la voy a pintar como pinto cualquier otra cara plana de cualquier otro volumen. El degradé solamente se genera en las caras curvas. Por ejemplo, con el cono, que también tiene una cara curva, cuando yo coloco una fuente de iluminación veo que se genera ese brillo, ¿sí? Ese brillo intenso, que es el lugar donde incide directamente la luz, y hacia los costados se va a ir oscureciendo. Por lo tanto, para representarlo en el dibujo yo voy a tener que generar ese degradé que estoy viendo. El cono tiene una peculiaridad, y es que cuando choca la luz en su cara curva, digamos, esta se va a ir difuminando, haciendo que haya una parte del mismo bien iluminada, bien blanquita, digamos, y hacia los laterales se va a ir como oscureciendo. Es decir, queda como una parte que está bastante iluminada y otra parte que está como en sombra. Y esto yo lo tengo que representar en el dibujo tanto cuando lo estoy viendo desde arriba, como es el caso de ahora,
pero también cuando lo estoy viendo tanto de frente como de perfil. Y bueno, hasta acá iría la parte más conceptual y general del tema, pero ahora nos vamos a meter directamente con este agrupamiento que, como ya vimos en el video pasado, está compuesto por un cilindro y un cono. En esta ocasión voy a estar utilizando una iluminación que está por encima de los volúmenes con una inclinación de 45 grados, pero no está oblicua, está de forma frontal. Teniendo en cuenta esto, ya puedo comenzar a pintar. Voy a iniciar por el cilindro, pintando la parte superior del mismo, que como ya dije anteriormente es una forma plana, es una circunferencia plana, por lo tanto no lleva ningún tipo de gradé, simplemente lleva una capa de color suave. Esta es la parte del cilindro que llevaría una intensidad número 1. Luego de terminar el cilindro en el plano horizontal, voy a pasar a pintarlo en el plano vertical, es decir, lo estoy viendo de frente. Cuando yo me posiciono frente al cilindro, lo que estoy viendo sería la mitad del mismo, esa cara curva, que está comprendida entre los números 1, 2 y 3 como se puede ver en la imagen. Como en este caso la iluminación está de manera frontal, el espacio ese donde está ese 2, que sería como el centro del cilindro, va a estar el brillo máximo de esa iluminación. Por lo tanto, hacia el número 1 y hacia el número 3, mirando al plano vertical, se va a ir generando ese degradé. Es decir, del 1 al 2 va de oscuro a claro y del 2 al 3 va de claro a oscuro. En esta etapa lo que yo recomiendo para que quede prolijo el trabajo es dar una capa pareja a todo el volumen como si fuera la intensidad número 1 y después aplico más capas de color para generar ese degradé donde sea necesario. Terminada la aplicación de color en el plano vertical, ahora me voy a centrar en el plano lateral. Para hacer eso lo que tengo que pensar es, bueno, si yo me coloco al costado del volumen, la superficie que yo estoy viendo es la que está representada entre el espacio 4, 1 y 2 como se puede ver en la imagen. Estoy viendo el costado de ese volumen. Pero que yo me posicione en otro lado para ver el volumen no significa que la iluminación haya cambiado. La iluminación sigue estando en el mismo lugar. Por lo tanto, lo único que yo tengo que hacer es entender que si el espacio 2, que sería la parte frontal del cilindro, era donde chocaba la luz y era el punto más brillante del volumen, el espacio 4 representa la espalda de ese volumen, sería la parte más oscura del mismo. Por lo tanto, a este degradé que se va a generar entre el espacio 4, 1 y 2, lo que tengo que hacer es pasar de muy oscuro, es decir, de muy intenso, hacia el número 2, que sería la parte más clara. Es decir, que en esta parte se genera un degradé completo y lineal. Pasamos del espacio 4, más intenso, al espacio 2, el más clarito. Y como dije anteriormente, para que esto quede prolijo, recomiendo nuevamente aplicar una capa de color bien suave y después ir ajustando las tonalidades o la intensidad, mejor dicho, para que el trabajo quede bien representado. Para generar cualquier degradé en ese trabajo o en cualquier otro, lo que se necesita más que nada es paciencia. Luego de terminar con el cilindro voy a pasar a pintar el cono. En este caso, como el cono está apoyado en su base, al mirarlo desde arriba, es decir mirando hacia el plano horizontal,
voy a poder observar todas las variables de iluminación que tiene el cono, tanto los puntos más intensos de luz como también los que están en sombra. Hay que recordar que la iluminación sigue estando frontal, por lo tanto el brillo más intenso va a estar en la parte delantera del cono y la parte más intensa en el color va a estar opuesta al brillo, ¿verdad? Va a ser como la parte en sombra del cono. Para comenzar a realizar el degradé, inicio en la parte más frontal del cono con un color muy suave y hacia la derecha para arriba voy a ir intensificando ese color para dar esa sensación de sombra. Tengo que generar ese degradé tanto para la derecha, de claro a oscuro, como también voy a hacer lo mismo en la parte izquierda para generar que ese degradé empiece y termine en el mismo punto. Cuando termino de pintar en el plano horizontal, voy a pasar al plano vertical, es decir, ahora voy a estar mirando de frente al cono. Para eso, cuando yo me posiciono en el frente, me tengo que dar cuenta que lo que estoy viendo del cono sería los espacios que se representan ahí con la letra A, B, C, ¿sí? Y que esa sería como la mitad del cono que yo estoy viendo al mirar de frente. Ahí me doy cuenta que el espacio B sería como la representación del brillo más intenso, y hacia la letra A y hacia la letra C es que se va generando ese degradé, ahí es que se va oscureciendo un poquito. Por lo tanto, en el plano vertical tengo en cuenta esto y empiezo muy suave en el centro y hacia los laterales voy a ir intensificando un poquito más el color, sin pasarme demasiado. Y para culminar, solamente me estaría faltando pintar el cono en el plano lateral. Para eso me tengo que volver a imaginar que me posiciono en la parte izquierda del volumen, entonces al mirarlo me doy cuenta que lo que estoy viendo es el espacio, la mitad del cono, que está comprendido entre la letra D, A y B, siendo que el espacio B es el que está más iluminado y el D sería el que está en sombra. Pero no me puedo olvidar que esto se trata de un agrupamiento de volúmenes y que si yo me paro del lado izquierdo de este agrupamiento, el cilindro estaría tapando una parte del cono. Y en este caso, el cilindro está tapando el espacio que está comprendido entre la letra A y la letra D. Lo único que yo veo es ese pedacito que está comprendido entre el espacio A y B. Lo único que tengo que hacer para pintar el cono en el plano lateral es fijarme la intensidad de colores que utilicé en el plano horizontal entre esos espacios. Trato de copiarlos y con esto habré terminado el trabajo. Y así de simple se culmina esta actividad. Quiero aclarar que este tema puede ser algo confuso al principio, pero que con la práctica después vas a ver que lo vas a entender muy fácilmente. Además que si estás en segundo o tercer año, te cuento que la teoría de la iluminación y la forma de cómo se aplica no es tan importante en comparación a cómo se construye un volumen. Con esto no estoy diciendo que la teoría de la iluminación no sea importante. Lo que te estoy diciendo es que para vos, que es un tema nuevo, lo más importante es saber cómo se construyen los volúmenes, cómo se utiliza el juego de geometría, la regla T, las escuadras, el compás, cómo se representan las aristas vistas, las ocultas, el eje de revolución. Todo ese conjunto es mucho más importante que saber cómo se pinta un volumen, si se pinta más clarito o más oscuro. Pero todo lo que vos sepas hacer y sepas aplicar hará que tu trabajo sea de mayor calidad y tenga un mejor nivel. Dicho todo esto, espero que el video te haya servido, que te haya gustado, y por mi parte me despido para reencontrarnos nuevamente en otro video hablando de más contenido de educación visual y plástica. ¡Nos vemos!